Bienvenidos a Vamos a contar historias con Javier Hernández. Es un gusto compartir una nueva historia que tenemos desde el Museo Francisco de Paula Santander. Un lugar maravilloso que queda en la carrera séptima con 150 y que ustedes pueden venir a visitar. Mi nombre es Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista e historiador. Y hoy tenemos una persona fabulosa en la historia. Una persona que nos va a contar no solamente una historia, sino también una novela o la historia de una novela. Estamos con María Cristina Vega, historiadora, lingüista, una colombiana que ha recorrido todo el mundo con la investigación, con la historia, y además de contar historias y de investigar, también ha sabido enfocarse en temas muy importantes como el Titanic y un tema que vamos a tocar hoy, la vorágine. Pero además ha recibido innumerables premios a nivel internacional, entre los que se cuentan a nivel hispanoamericano los galardones y premios más importantes. Y también a nivel mundial obtuvo el reconocimiento y un premio especial del History Channel. De tal manera que para nosotros es un honor estar aquí con Vamos a contar historias con María Cristina. Vamos a hablar entonces inicialmente de esa historia, cómo se escribió La vorágine, pero ¿qué le parece si hablamos primero de José Eustacio Rivera, su autor? Muchas gracias, Javier, por esa presentación tan generosa que acabas de hacer de mi personalidad y de mi figura como persona estudiosa de la historia y de la literatura que inicié en la Universidad de los Andes. Para todos es un gusto estar aquí en este espacio tan interesante. Bueno, estamos en el museo que ha sido su casa también. Sí, muy cercano a mis afectos, porque pertenezco a la Sociedad Santanderista y en un momento dado fui directora de este mismo. Vamos a hablar entonces de La vorágine, cómo se escribió, pero ¿qué le parece si primero hablamos de José Eustacio Rivera, su autor? Su autor, por supuesto. José Eustacio Rivera nació en las afueras de Neiva, cerca a una hacienda que tenía la familia que se llama San Mateo, que hoy en día le dieron el nombre de Rivera y que está más o menos como a 25 minutos del centro de Neiva. Nació el 19 de febrero de 1888 y murió el 1 de diciembre de 1928. En realidad hay que reconocer que fue una muerte muy prematura, tan solo vivió 40 años. Desde muy temprana edad él tuvo un contacto directo con la naturaleza. En esa época pues la provincia era más agreste de lo que es hoy y él creció al lado de su familia en esa finca, en esa hacienda que se llamaba San Mateo, y tuvo contacto con la naturaleza, y yo advierto que él desde sus primeros pasos escuchó los sonidos de la naturaleza. Fue algo así como los griegos que atisbaban el sonido de las flores, el sonido de las hojas, el murmullo de las olas, la trayectoria del viento entre los árboles. Él escuchó todo eso como no lo escuchaba nadie más. Además tuvo una personalidad supremamente sensitiva y luchadora. Tuvo las dos características. Por una parte muy sensible y por otra parte era fuerte en denunciar injusticias. Él luchó toda su vida, luchó contra la injusticia, y eso es lo más hermoso que se ve dentro de La vorágine. ¿Cómo escribió él La vorágine? Su primer contacto con el llano fue cuando él terminó sus estudios de Derecho en 1917 y se trasladó a Orocue para trabajar sobre un litigio que le habían encomendado relacionado con la repartición de unas tierras de un señor Oropesa. Y entonces él viajó allá para reconocer las dos haciendas, Mata de Palma y Palma de Vaquero. El objeto era pues
designar cómo sería la repartición de esas tierras entre los herederos. Efectivamente, él hizo la repartición, los alegatos los hizo en el juzgado de Orocué, pero la sentencia definitiva se hizo en Santa Rosa de Viterbo. Volvió, duró un tiempo allá, le gustó el ambiente y se hospedó ahí en la casa de un abogado, y posteriormente se volvió para Bogotá y luego siguió a Sogamoso, donde estaba Solita Murillo, una gran amiga de él, y allá trató de poner el orden un poco, las sensaciones que había entendido de la naturaleza en Orocué, y le llamó la atención en realidad. Estaba en esas cuando Antonio Gómez Restrepo lo llamó para que fuera su asistente en la delimitación de los mojones de los límites de la zona limítrofe con Venezuela en la parte baja. Entonces se organizó y viajó nuevamente al llano, pero ya no pasó por Orocué, sino que siguió más adelante porque recorrió los ríos Atabapo, el Apaporis y otros más, el Río Negro, el Guainía, y bajó y recorrió toda esa parte precisamente haciendo el trabajo que le han encomendado, y hizo más o menos un informe, pero él quedó muy impresionado porque conoció a una serie de personas que estaban allá en el centro de la selva, digámoslo así, y que reconoció que eran en cierta medida fugados, eran personas que eludían la justicia y eran personas como muy no digamos que vagabundos, pero sí errabundos. Estaban por allá buscando oportunidades en la selva. Y ahí conoció realmente a Franco, a Alicia Carranza, conoció a Funes y a una serie de personajes que él de alguna manera los combinó en su relato. Pero quiero mencionar de manera especial que como él era una persona tan sensitiva hacia las manifestaciones de la naturaleza, él mismo comentó en un momento dado que en la cabecera de las canoas, donde él iba atravesando los ríos, iba tomando impresiones y escribiéndolas en hojas de cuaderno, en hojas que tenía más que todo, le habían entregado para organizar los límites y los mojones con Venezuela. Él fue escribiendo ahí todo lo que vio. Entonces así fue viendo los caimanes, fue viendo los esteros, viendo la palma, el morichal. Él lo fue escribiendo ahí, y volvió después de cierto tiempo, y cuando ya había terminado su misión, volvió a Bogotá a escribir con orden lo que tenía que entregar con Gómez Restrepo para llevarlo al Congreso, al Congreso, y entonces él dejó por un lado las impresiones de lo que a él le interesaba como escritor, y en realidad en ese momento como poeta, porque hay que tener en cuenta que Rivera fue primero poeta que narrativo. Entonces entregó un informe sobre lo que estaba ocurriendo, sobre el desastre de la Casa Arana, todas las ignominias que se estaban haciendo sobre los colonos y sobre los guaivos, en especial sobre las mujeres del grupo guaivo. Él entonces entregó eso, se presentó en la Cámara, trató de denunciar y trató de ser la voz que clamaba justicia por esos seres que estaban siendo maltratados por la Casa Arana, pero en realidad en el Congreso no le pusieron mayor interés a lo que él denunció. Entonces renunció a todo eso, volvió otra vez a la casa de Solita Murillo y se dedicó a escribir. Había sido llamado como joven de porvenir para inaugurar la Escuela Normal de Bogotá.
en 1908. Y cuando él comenzó a estudiar en la Normal, comenzó a frecuentar los sitios de tertulia en Bogotá y fue muy admirado porque era una persona muy exquisita, fue una persona de buenos modales y ahí se hizo relación con todo ese grupo especial de Baldomero Sanincano, de Luis López de Mesa, Agustín y Luis Eduardo Nieto Caballero, Rafael Maya y otros más, que pues sería demasiado largo contar con todos los que él se relacionó, pero todos admiraron sus dotes de poeta, porque él comenzó como poeta. Al mismo tiempo hay una cosa que hay que reconocer, que en el año 1909, cuando ya se finaliza todo el problema de la pérdida de Panamá, él y otros jóvenes de la época hicieron una gran manifestación y repudiando la acción de los Estados Unidos y como le vuelvo y repito, tan supremamente sensitivo, esa marcha y esas circunstancias lo hirieron a él en el alma, tanto que en ese momento volvió otra vez a Neiva, estuvo un tiempo allá y luego regresó a Bogotá y ya pasa a estudiar Derecho en la Universidad Central. O sea, cambia de actividad. Él nunca ejerció la docencia, a pesar de haber estudiado en la Normal, nunca hizo docencia, aunque trabajó en la gobernación del Tolima, porque en ese momento no había Huila, era el Tolima Grande. El Tolima Grande o el Gran Tolima. El Gran Tolima, exacto. Cuando eso pasa, doctora, y vamos a irnos enfocando precisamente en la historia de la vorágine, pero vamos a un corte. Ya regresamos porque vamos a hablar de cómo esa historia que vivió José Eustacio Rivera y luego también cómo la empezó a ser realidad en una novela tan importante para el país. Y viene una pregunta que la haré cuando regresemos. Perfecto. Vamos a contar historias con Javier Hernández. Regresamos con Vamos a contar historias con Javier Hernández y viene la pregunta que quedamos pendiente, doctora. ¿Realmente la vorágine se empieza a escribir en Sogamoso? ¿Cómo es ese proceso de escritura? Es que en realidad hay que insistir en el hecho de que José Eustacio fue una persona muy sensitiva ante las manifestaciones de la naturaleza. Como conoció una naturaleza tan agreste, tan diferente de todo lo que él había conocido, eso lo tuvo que haber impactado y eso es lo que él tomó. Él fue tomando apuntes de lo que veía, claro, de lo que sentía y de lo que escuchaba, porque él se identificaba mucho con esas voces de la naturaleza. Y él fue inicialmente, digamos, tomando apuntes de esas sensaciones que él tenía, pero en ese momento no estaba organizando una novela, simplemente estaba tomando datos quizás para hacer unos nuevos sonetos, ¿no? Sí. De ahí también salió en gran medida sus sonetos de Tierra de Promisión, que fue publicada en 1921. Entonces, ¿qué pasó? Que como conoció esas situaciones tan aberrantes de los colonos de la Casa Arana, tanta infamia de Barrera y Funes contra los colonos y contra el grupo Guahibo, todo eso lo impresionó y es indudable reconocer que él separó unas cosas que iba a ser la parte poética y la otra, la narrativa. Ahora, como conoció a Franco y a Alicia, eso la enredó, la organizó de tal manera que quedara como La fuga de Arturo Cova. Ahora, ¿por qué él utilizó Arturo Cova y no desde el comienzo dijo que era una obra de José Eustacio Rivera? Porque él fue, precisamente con Antonio Gómez Restrepo, él fue comisionado por el gobierno colombiano a los actos del centenario, tanto en México como en el Perú. Entonces, él estuvo en México y volvió a Colombia y enseguida siguió para Lima, para los actos del centenario del Perú. Claro. Resulta que por alguna circunstancia él no se enteró, él no era como muy
adepto a estar leyendo noticias o escuchando radio. No, él vivía como muy ensimismado en sus asuntos. Resulta que casi que simultáneo con el hecho de la invitación que él hizo, declararon a José Santos Chocano, el mexicano, como el poeta de América. Cuando él llegó a Lima para los actos del centenario, salió a recibirlo un periodista de una gran sagacidad que se llamaba Luis Alberto Sánchez, y que él trabajaba en La Nación, claro, y en La Felpa, que eran unos periódicos de Lima muy influyentes, y en medio de ese fragor ya de la sensibilidad patriota de la época. Entonces, Luis Alberto Sánchez, yo inclusive lo conocí a él, él es el biógrafo de Aya de la Torre. Yo me carteé mucho con él hasta que murió, y él me estuvo contando qué pasó. Él salió a recibir a José Eustacio y le dijo de sopetón: ya sabe que José Santos Chocano fue nombrado el gran poeta de América. José Eustacio no tenía ni idea. Entonces él dijo algo así, claro, respondió en una forma no evasiva, pero no lo sabía, no tenía idea, una cosa así por el estilo. Entonces también eso quedó publicado por Sánchez, y entonces los otros periódicos y la radio comenzaron: no, el poeta que viene de Colombia a participar en los actos de independencia no tiene ni idea de quién es José Santos Chocano. Quizás se considera como único poeta. Eso le dolió a él también en el alma, porque, como les acabo de comentar, él era muy sensitivo a las opiniones sobre él, a lo que escuchaba. Entonces, él en ese momento él debió tener serias dudas, y quizás cuando volvió a Colombia y se fue a Sogamoso y se fue a Neiva, trató de enlazar una nueva historia, y ahí inventó el cuento de Arturo Cova. Ahí inventó el cuento de Arturo Cova porque él temía, y ahorita voy a decir cómo temió él, por qué temió eso. Entonces sacó primero Tierra de Promisión, que desde el prólogo hasta la última página son sonetos. Claro. Son sonetos de gran factura, tipo parnasiano, de ancha cabeza y resonante cola, ¿no? Eso era en esa época muy lo que se acostumbraba en ese tipo de poesía supremamente elocuente, al estilo pues de Rubén Darío. Él estaba impregnado de ese momento, pero él logró, eso es lo importante de José Eustacio, separó esa poesía que era exactamente sobre la naturaleza, y luego organizó, con todo lo que había averiguado y lo que había sentido y participado en la selva, organizó una novela, una narrativa, y una narrativa que ahí viene la importancia de él, que tiene una parte de la selva, la acción, y el final abierto. Lo hermoso de esa parte es que al comienzo, cuando él habla de la selva, lo que él le dice a la selva es precioso. Le habla y le dice que es la catedral de la mansedumbre. Y a partir de ahí, doctora, con esa catedral de la mansedumbre, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de por qué esa catedral de la mansedumbre y qué importancia tiene dentro de la novela y esa narración que hace. Pero también hay que hablar del epígrafe, que él entra, primer epígrafe de la época moderna, que es completamente diferente de todos los demás. Regresamos entonces Vamos a contar historias con esta parte tan importante de la vorágine. Ya volvemos. Regresamos con Vamos a contar historias con Javier Hernández, y retomamos lo del epígrafe en esta construcción de la novela de José Eustacio Rivera. Es muy interesante el epígrafe que él le pone, no sé si ustedes lo han leído: antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Por primera vez una novela en Hispanoamérica tiene condensado en ese epígrafe lo que va a relatar.
Es lo primero. Nunca había pasado eso. Tal vez de pronto Kafka, pero no es cuando él dice que se levanta y ve un insecto en su cama. Sí. Pero en realidad es por primera vez que el epígrafe corresponde exactamente con todo lo que ocurre en la novela. Eso es lo primero, la primera gran importancia que hay que hablar de la novela La Vorágine. En segundo lugar, la forma como tiene la primera parte, que es la selva, y le habla divino a la naturaleza, y le dice a la selva que es la catedral de la mansedumbre. Y a partir de ese momento él comienza a describir los caños, los caimanes, las aves, el sonido el aleteo de las aves. Eso es una preciosidad. Ahí es donde usted dice que incorpora todo su elemento poético también con la narrativa. Claro, exactamente. Ahí comienza a verse eso y ahí le comenzó a dar la forma a la novela. Luego viene pues todo el problema que en la voz de Arturo Cova, entonces pierde a su amada, que es Alicia, porque se la secuestra a Franco, y entonces corre en medio de la selva en una carrera frenética, corriendo. Y esa es la parte del clímax, que es la parte de la novela más interesante. Todos los elementos se presentan, toda la lujuria, se presenta la lujuria, la infamia, el asesinato, el homicidio, las pasiones del hombre en todas las bajezas, en la parte más baja, lo presenta ahí. Para llegar al final, cuando ya desciende la novela, después del clímax, y entonces aparece con un final abierto, que ellos están recorriendo con el brújulo, están buscando la salida. Ya ha recuperado a Alicia, va con su hijo recién nacido, intenta salir, pero no tiene cómo salir. Y entonces a lo último dice, en vano los busca Clemente Silva, los devoró la selva. Ese es el final, y es un final abierto que da inmediatamente la idea de que los encuentran. Vendrá la segunda parte de la novela donde los encontraron, se abre un nuevo espacio para una nueva novela quizás, ¿sí? Ese es el final abierto. Puede ser también una forma de interlocutar con las personas que leen la novela para que cada quien haga, por ejemplo, un final. Exacto, ya es un final totalmente de novela moderna. Claro. Y hay una cosa también muy interesante ahí, y es el hecho de que, digamos, dentro de cuando él comienza a contar en Bogotá que va a salir una obra sobre la selva, sobre la Casa Arana, sobre las infamias, pero no decía exactamente quién, no qué, no. Entonces, en Bogotá, El Tiempo comienza a hablar desde agosto que pronto saldrá una novela, y pronto saldrá una novela, hasta que el 25 de noviembre de 1924 sale en Cromos La Vorágine, y sale como un manuscrito de Arturo Cova. Incluso yo hablé con Jorge Cavarico Briceño, que él fue uno de los que recibió el manuscrito de él, y le decía, pero ¿por qué no escribe Arturo Cova? Y entonces dijo, temo de que no me la reciban bien, porque está muy reciente el problema que tuve con Luis Alberto Sánchez en Lima, y es probable que entonces la prensa me la reciba mal. No pensaba en las personas, en el lector común, claro, sino en la prensa. Y el lector común, desde un primer momento, se enloqueció con la novela. Se enloqueció con la novela, tanto que entre el 24 y el 28, al fallecer él, 5 ediciones había sacado Cromos. O sea, eso indica rápidamente. Lo rápido que se acababa, y la gente leía con avidez, porque en primer lugar era algo desconocido. La mayoría de las personas, si acaso, conocían el Atlántico, ¿sí?, las orillas del Magdalena, pero no conocían el intríngulis de la selva, lo que allá se presentaba, las boas, los animales, los rugidos, eso era desconocido. Entonces fue una fascinación para el lector de la época. Fue conocer otra parte de Colombia a través de la novela de José Eustacio Rivera. Exactamente. Y además él la presentó con todos los problemas tan graves que tenía. Y por eso, de alguna manera, en 1924 denunció ya los crímenes que se estaban haciendo contra los derechos humanos. Mira cómo es un antecedente de los derechos humanos. Los derechos humanos salen en 1948, se configura los derechos humanos
modernos, no estamos hablando de los derechos del ciudadano, sino los modernos, o sea, los derechos absolutamente básicos de cada ser humano, que él clama por eso. Eso es la belleza que tiene la vorágine. Tiene inclusive, habla sobre los derechos de cada persona, que estaba siendo ahí acabado con los, como siringa, los siringueros. En segundo lugar estaba como el grupo de los guaíbos, claro. ¿sí? Y a lo último, y la tercera generación de los derechos humanos, la ecología, mostrando que están acabando con la selva. Mira, lo está haciendo en 1924. Pues tenemos que leer y releer La vorágine de José Eustacio Rivera, además una de las novelas que abarca un sinnúmero de temas que son de la actualidad y que también nos proyecta hacia el futuro. Muchísimas gracias, doctora María Cristina. Fue un gusto, un placer y nos transportamos en el tiempo en muchas formas. El placer para mí. Realmente yo hablo de La vorágine porque cada una de sus páginas casi digo que me las sé de memoria. Pues fantástico. Y nos despedimos de Vamos a contar historias con Javier Hernández en este salón de presidentes del Museo Francisco de Paula Santander, que queda en la carrera séptima con 150 invitados para que lo conozcan. Y nosotros vamos a seguir contando historias para que ustedes tengan la historia de Colombia viva y en una nueva dimensión. Vamos a contar historias con Javier Hernández. Hasta la próxima.